La esperanza se termina para Donald Trump. Hace solo unos días los medios estadounidenses lanzaban las campanas al vuelo luego de que se anunciara que en Estados Unidos se habían creado 1,6 millones de nuevos empleos, o, mejor dicho, 1,6 millones de ciudadanos de los más de 40 millones de personas actualmente desempleadas habían logrado regresar a sus antiguos trabajos luego de levantada la cuarentena. Sí, así es, no es que se creen nuevos empleos, sino que algunos de los actualmente desempleados han podido volver a sus anteriores trabajos, es decir, han dejado de pedir bonos por desempleo al gobierno. Pero a raíz de esta noticia, inmediatamente se habló de una franca recuperación económica en el país del norte, situación que llevó a que Wall Street registrara una ligera recuperación de los descalabros sufridos durante los meses de abril y mayo. Esto por supuesto volvió a revivir las esperanzas en Donald Trump de poder alzarse con la victoria en las próximas elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Pero eso solo era un espejismo y hoy las bolsas mundiales vuelven a caer con fuerza, liderando las caídas la bolsa de Nueva York con un desplome del 6,8%, perdiendo con ello todas las ganancias recuperadas en los 15 días anteriores. Con esto el panorama se vuelve a tornar sombrío para el presidente norteamericano y para los ciudadanos de aquel país. Y esto es entendible luego de todas las malas decisiones de Donald Trump, así como de las nefastas consecuencias de su estúpida guerra comercial contra China y, en general, contra todo el mundo. La última, como ya sabrán, es privar a la empresa tecnológica china Huawei de la posibilidad de acceder a componentes, ya sean fabricados en Estados Unidos, o que contengan algún elemento tecnológico, o proceso de fabricación, que sea de origen estadounidense. Es por esto que la empresa taiwanesa fabricante de microchips TSMC ha dejado de manufacturar cualquier componente para Huawei, tales como los procesadores Kirin que equipan los teléfonos celulares de la compañía china. Pero esto más que representar un problema para Huawei, y para China, representa una nueva oportunidad para desarrollar su propia tecnología, en este caso, la técnica litográfica necesaria para fabricar microprocesadores. Esto sin duda va a representar un fuerte impulso a la tecnología de microprocesadores de origen chino. Por mientras, Huawei ya ha encontrado un fabricante chino que puede fabricar sus microchips, esa es la empresa SMIC. Esto a mediano plazo va a representar un daño significativo a las empresas de microprocesadores de origen estadounidense, tales como Intel, Qualcomm, IBM, ARM, y MediaTek, así como a las taiwanesas AMD y TSMC. Y esto, por supuesto, va a significar un daño aún más grande a la economía de Estados Unidos. Y es que, eventualmente todos los fabricantes de origen chino comenzarán a acudir a solo empresas chinas para fabricar sus microprocesadores, tales como la misma empresa SMIC. Y no olvidemos que la economía de más rápido crecimiento a nivel mundial es la China, cuyo crecimiento en el presente año se prevé que sea de al menos el 5%. Mientras que para la economía de Estados Unidos se prevé una contracción económica de cuando menos el menos 5%. Además, los fabricantes chinos cada vez ocupan una mayor cota de mercado a nivel mundial, y esta tendencia lejos de frenarse, tiende a aumentar. Siempre leo en los comentarios a alguien decir que el dólar no pierde valor, que es lo contrario, es decir, que aumenta de valor, pero eso es totalmente falso. Si esa impresión tenemos en los países latinoamericanos, es dado solo por el hecho de que nuestras monedas pierden valor más rápidamente que el dólar, pero eso no significa que la moneda norteamericana no lo haga. Y eso lo podemos constatar muy fácilmente si comparamos el valor del dólar frente al oro, plata o platino, así como contra las principales monedas del mundo, tales como el yen japonés o el euro europeo, e inclusive, el yuan chino. En el caso del yen japonés, y el yuan de China, estas dos monedas se mantienen a un nivel más o menos estable frente al dólar, pero eso solo es así porque ambos gobiernos controlan el tipo de cambio frente a la moneda norteamericana para evitar que sus respectivas monedas aumenten demasiado de valor frente al dólar de Estados Unidos.
y esto lo hacen para mantener la competitividad de sus productos, pues un yen o yuan demasiado caros harían que sus productos perdiesen competitividad frente a sus contrapartes estadounidenses. Por eso intencionadamente devalúan sus monedas frente al dólar. Eso quiere decir que en realidad el dólar se devalúa constantemente, solo que ambos gobiernos lo mantienen a flote para que sus productos puedan competir en el mercado internacional. O porque creen que Donald Trump constantemente pide a la Reserva Federal aplicar tasas de interés negativas para devaluar al dólar y así poder competir mejor frente a China o Japón. Eso es así porque una moneda más barata hace que las cosas cuesten menos en el mercado internacional, y es también por eso mismo que Donald Trump acusa a China y a Japón de empezar una guerra de divisas, pues estos países mantienen sus monedas artificialmente baratas frente al dólar. En otras palabras, el dólar no deja de perder valor, solo que esto no se ve reflejado en nuestros países porque nuestras monedas lo hacen a un ritmo más veloz. China y Japón mantienen bajo el valor de sus monedas mediante subasta de dólares. Mientras que Trump pretende devaluar al dólar aplicando tasas de interés negativas, técnica que no es otra cosa que una confiscación disfrazada de la riqueza del ciudadano de a pie, es decir, del ciudadano común. Esta confiscación de riqueza en realidad es una transferencia de riqueza de la clase trabajadora hacia la clase dominante, es decir, hacia los millonarios. Otro indicador que comprueba la pérdida constante de valor del dólar es su devaluación frente a las principales criptomonedas, y especialmente contra el Bitcoin. Es por esto que China ha lanzado el criptoyuan, renminbi, o RMB, para acabar de una vez por todas con la hegemonía internacional del dólar y con el imperialismo estadounidense. Y esta es también la principal razón de por qué China ha dado un giro de 180 grados en su política económica, pues a partir de ahora se enfocará más en el mercado interno que en el externo, y esto en previsión del colapso de las principales economías del mundo, empezando por la estadounidense. Y es por esto que es precisamente en estos justos momentos que China lanza el renminbi para sustituir al dólar en el comercio internacional, pues el dólar tiene los días contados junto con la economía estadounidense, y el renminbi solo será el último clavo en el ataúd del dólar. Así que, un yuan más caro no afectará necesariamente a la economía de China, pues a partir de ahora se dará prioridad al mercado interno más que a las exportaciones, y eso, en realidad, traerá un mayor poder adquisitivo a la población del país asiático, pues con la misma cantidad de yuanes podrán comprar más cosas, principalmente artículos de importación. Esto en realidad es un jaque mate al dólar. Y es por eso que desde hace algunos meses atrás he venido vaticinando la derrota de Donald Trump en las próximas elecciones, pues la economía de ese país no se recuperará en el mediano plazo y más bien se espera una contracción económica de hasta el 50% en los próximos años, inclusive peor que la de la Gran Depresión del año 1929. Wall Street vive su peor jornada desde marzo con una caída del Dow Jones del 6,9%. Los principales índices bursátiles están cayendo bruscamente, a medida que crece la preocupación por el aumento de nuevos casos de personas enfermas por el bicharraco. Los principales índices están cayendo bruscamente en Wall Street a medida que los casos de enfermos vuelven a aumentar a nivel global, lo que desinfla el optimismo reciente de que la economía podría recuperarse rápidamente a medida que disminuyen las medidas de confinamiento. Las acciones estadounidenses cayeron en la apertura en Nueva York, con el promedio industrial Dow Jones cediendo 1.861 puntos, un 6,9%, en su peor día desde marzo. El S&P 500 cayó un 5,89%, y el Nasdaq Composite, que había subido por encima de los 10.000 puntos por primera vez un día antes, se desplomó un 5,27%.
Según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos, la nación norteamericana ha superado este jueves los 2 millones de contagios, mientras casi la mitad de los estados están experimentando un repunte en los casos, después de que el mes pasado se levantaran las restricciones. Los pronósticos de la Fed. El parque neoyorquino también se vio afectado por las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que advirtió este miércoles sobre un largo camino hacia la recuperación de la crisis causada por el presente problema. El Comité Federal de Mercados Abiertos de la Reserva Federal, FOMC, por sus siglas en inglés, culminó el miércoles su reunión de política monetaria sin cambios, reafirmando su compromiso en el mantenimiento de un apoyo excepcional a la economía de Estados Unidos. El Banco Central estadounidense ha estimado que el Producto Interno Bruto, PIB, del país se contraerá este año un 6,5%, mientras que la tasa de desempleo se situará en torno al 9,3% a finales del 2020. La actual crisis sanitaria lastrará considerablemente la actividad económica, el empleo y la inflación a corto plazo, y crea riesgos considerables para las perspectivas económicas a medio plazo, afirmó la Fed en un comunicado. A la luz de esta evolución, el comité decidió mantener el rango objetivo para la tasa de fondos federales entre el 0 y el 0,25%, agregó. Paralelamente, anticipa un crecimiento de la actividad en algunos sectores de la economía en 2021. Para ese año predice un rebote económico del 5% del PIB, seguido de un crecimiento más moderado del 3,5% en 2022. BMW y Viva cierran tercera jornada de fuertes pérdidas. Caen 3,76%. Los mercados accionarios a escala mundial presentaron movimientos negativos con los que validaron el discurso de cautela que dio ayer la Fed sobre una lenta recuperación económica. Entre las 35 emisoras más importantes del mercado mexicano destacó la caída de Banregio Grupo Financiero, con menos 11,44%. La Bolsa Mexicana de Valores, BMV, terminó este jueves con fuertes pérdidas por tercera jornada consecutiva. Los mercados accionarios a escala mundial presentaron movimientos negativos con los que validaron el discurso de cautela que dio ayer la Reserva Federal, Fed, sobre una lenta recuperación económica. El referencial índice S&P, BMW, IPC, compuesto por las 35 acciones de mayor liquidez en el mercado local, concluyó las operaciones con una caída de menos 3,76% a un nivel de 36.827 unidades. En la segunda bolsa de México, la Bolsa Institucional de Valores, Viva, el índice FTSE, Viva, perdió menos 3,75% a 757 puntos. Entre las 35 emisoras más importantes del mercado mexicano destacó la caída de Banregio Grupo Financiero, con menos 11,44%, seguida por la de Grupo Financiero Banorte, que perdió menos 8,51%. Las acciones de Grupo Carso, de Carlos Slim, cayeron menos 7,82% y fuera del índice, el papel de Volaris cedió menos 13,59%. Este ajuste significativo del mercado ocurrió de la mano con Wall Street, Europa y el resto de las bolsas de América Latina. Las preocupaciones de una posible segunda ola de contagios a nivel global y el discurso de la Fed en su conferencia opacaron el optimismo por los datos de empleo recientes de Estados Unidos. ¿Perdió Estados Unidos su capital intelectual por las tensiones con China? Al imponer a los científicos chinos restricciones a la entrada del país, Estados Unidos se priva de su principal ventaja competitiva, los mejores recursos intelectuales.
A esta conclusión llegaron los expertos del Centro de Investigación estadounidense Macropolo del Instituto Paulson. De acuerdo con estos expertos, los científicos chinos hacen una contribución significativa a la ciencia estadounidense, por lo que las restricciones impuestas por la administración Trump a los ingenieros chinos solo golpeará al liderazgo norteamericano en alta tecnología, incluida la inteligencia artificial. Estados Unidos trata de limitar los intercambios científicos con China con el pretexto de la seguridad nacional, ya que afirma que el país asiático es capaz de utilizar la tecnología estadounidense en sus propios programas de integración cívico-militar. Estas mismas consideraciones también motivan la prohibición del uso de tecnología norteamericana en la producción de chips para la empresa china de telecomunicaciones Huawei, así como la inclusión en la lista negra de varias empresas e institutos de investigación chinos por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos. El think tank estadounidense analizó los trabajos más exitosos y citados sobre inteligencia artificial, presentados el año pasado en revistas científicas y en conferencias de alto nivel. Así, descubrió que entre los trabajos presentados en el mayor evento anual de la industria, la conferencia sobre sistemas de procesamiento de información neural, el 30% fueron escritos por investigadores chinos. La mayoría de ellos recibieron educación secundaria en China y luego se trasladaron a Estados Unidos para obtener un título universitario. Las estadísticas demuestran que 9 de cada 10 científicos chinos educados en el país norteamericano se quedan a trabajar en este país. El sistema de educación superior estadounidense, así como el entorno de investigación libre en el que trabajan los científicos, ha atraído durante décadas a las mejores mentes de todo el mundo a este país. Esto ha sido motivo de orgullo en Estados Unidos, según los expertos del laboratorio de ideas, ya que las mayores empresas tecnológicas a menudo han sido fundadas por personas que no son estadounidenses. Así, el fundador de Google, Sergey Brin, es de origen ruso, y el fundador de Nvidia, Jensen Huang, chino. Mientras tanto, Estados Unidos sigue ocupando una posición de liderazgo en la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo. Aunque China se ha fijado el objetivo de alcanzar el liderazgo mundial en este campo para 2030, el país solo tiene una ventaja indiscutible en este momento: una enorme cantidad de datos. Al comprender la importancia del desarrollo del capital humano, Pekín gasta mucho dinero para atraer especialistas de alta calidad, además de introducir exenciones de visado para los científicos extranjeros y reducir otras barreras administrativas. Algunas empresas e institutos de investigación en China pueden ofrecerles salarios incluso más altos que los de Silicon Valley. Sin embargo, la mayoría de los científicos chinos ha preferido hasta ahora quedarse en Estados Unidos, gracias a un ambiente científico favorable, que se ha desarrollado a lo largo de los años, así como un entorno en el que los datos y productos científicos pueden intercambiarse libremente. Ahora, al limitar el acceso de los científicos chinos al país, Estados Unidos ayuda a China a atraer a los mejores especialistas, algo que el país asiático no ha sido capaz de hacer, ni siquiera por mucho dinero, comenta Li Kai, experto de la Universidad Financiera de Shaanxi. Según las estadísticas, muchos científicos chinos han recibido educación superior, han publicado investigaciones en revistas respetadas y han participado en desarrollos en Estados Unidos. Si Estados Unidos quiere separarse completamente de China en las industrias de alta tecnología, incluyendo a la inteligencia artificial, y expulsar a los científicos chinos del país, es probable que frene el desarrollo de la inteligencia artificial dentro de Estados Unidos, y al mismo tiempo ayude a acelerar el desarrollo de estas industrias en China, afirma Li. El experto se acuerda del dicho: la sabiduría de Estados Unidos está en las mentes chinas. Después de todo, es como si Washington enviara a científicos de primera clase directamente a China, científicos que ya han aprendido mucho, han estado girando en el entorno de la investigación durante mucho tiempo, ya tienen logros. Ahora, Estados Unidos está presionando incluso a los que no querían volver a China para que lo hagan.
Al final, las restricciones contra China no resultan en el cese de las actividades de sus compañías. Así, los fabricantes de celulares chinos pasaron a usar los chips de producción de otros países, como los de la compañía surcoreana Samsung. Mientras tanto, las limitaciones que se están contemplando para las compañías chinas en la bolsa del país norteamericano no hará más que hacerles optar por las de otros centros financieros mundiales, como la de Londres o Hong Kong.